Gálatas capítulo 2, versos 20 y 21. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Pablo en estos versículos menciona dos cosas bastante importantes. La primera de ellas es la relación entre Cristo y la ley. Dice en el verso 20, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo aquí que Cristo es el sustituto de su pueblo, es decir, que Él murió en nuestro lugar. Pero también señala algo muy interesante. Dice que Cristo se entregó a sí mismo por mí, es decir, Él se ofreció libremente. Él quiso entregarse, fue su voluntad. Pero antes de eso nos deberíamos preguntar, ¿y por qué se entregó? ¿Por qué quiso hacerlo? Y Pablo dice, ¿quién me amó? Es decir, Cristo nos ama infinitamente. Y por causa de este amor infinito, Él se entregó en nuestro lugar. Y ahí entonces Pablo afirma que Él murió a la ley porque murió en Cristo. Por eso dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo está señalando aquí esta preciosa doctrina de la unión con Cristo, que en resumen podríamos decir que significa que todo aquello que le pasó a Cristo le pasa también a su pueblo. Por lo tanto, Pablo está describiendo aquí que el hecho de que Cristo haya muerto implica que todo el pueblo de Dios, unido por la fe a Cristo Jesús, ha muerto a la ley, ha muerto al pecado. Y Pablo utiliza aquí una expresión que nos habla de una acción completa, pero que tiene consecuencias permanentes. Por eso dice, he sido juntamente crucificado. Sí, cuando Cristo murió, yo morí, pero esa muerte tiene consecuencias permanentes. ¿Y cuáles son esas consecuencias permanentes? Bueno, el poder de la ley y el poder del pecado han sido destruidos. Por tanto, ahora somos libres de la maldición y de la condenación de la ley. Pero Pablo no solamente nos señala aquí la relación entre Cristo y la ley, sino también nos habla de la transformación por medio de la gracia. Él dice en el verso 21, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. En el fondo está diciendo, la gracia de Dios nos transforma. Pero aquí necesitamos tener mucho cuidado, porque Pablo no dice que la ley ya no es nuestro patrón moral. No hemos muerto a la ley para vivir como queramos. Más bien hemos muerto a la ley para vivir para Dios, para su gloria, según su voluntad. Entonces ahora tenemos un nuevo poder para vivir según la ley moral de Dios. Y cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos sus mandamientos, no queremos ganarnos el favor de Dios porque ya lo hemos recibido. Lo que queremos hacer es complacer a este Dios misericordioso que nos ha salvado. Por eso, la salvación solo por la gracia promueve la santidad. Y Pablo es muy claro en decir que si le agregamos algo al Evangelio, anulamos la gracia de Dios. Así como la ley nos lleva a Cristo, ¿qué hace el Evangelio?
El Evangelio nos libra del pecado por medio de Cristo. En resumen, el Evangelio nos enseña que aunque merecemos la ira y el infierno, Dios nos eligió desde la eternidad sin ninguna causa en nosotros. Pero además, Cristo ha hecho todo como nuestra cabeza de pacto para obtener nuestra salvación. Estas verdades maravillosas deberían humillarnos cada día ante Dios y hacernos decirle: gracias, gracias, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.